Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Suárez. Ricardo nació en La Habana en el año 75, es ingeniero especializado en telecomunicaciones y también en acústica arquitectónica. Él había creado en Cuba una cooperativa que se dedicaba a acondicionamiento acústico de locales con altas prestaciones, léase estudios de grabación, teatros y similares, y hace algún tiempo la ha trasladado a España por algunas razones que nos va a explicar ahora. En concreto la habéis trasladado a Bilbao, ¿verdad, Ricardo? Sí, la hicimos en Bilbao. Un Ujú, chico, amigo mío de la infancia, ujú, y yo montamos la empresa, bueno, junto con mi esposa, los tres somos socios de la empresa, y bueno, montamos la empresa acá en España. ujú, Seguimos llevando algunos proyectos de Cuba, pero bueno, ujú, principalmente tenemos la sede ahora principal en España. ujú. Vale. Entonces, ¿qué es lo que os ha llevado a hacer este traslado, Ricardo? A ver, lo primero que nos llevó a hacer el traslado es que en Cuba hay muchas dificultades con el tema materiales. Para encontrar los materiales estos específicos, las materias primas que se utilizan para hacer acondicionamiento acústico, es bastante complicado. También hacer los proyectos, aunque hay muchísimos proyectos, siempre era complicado porque hay que hacerlo a través de una empresa estatal, tiene muchas restricciones y eso nos llevó a que tuviéramos que trasladarnos acá para tratar de enfocarlo de otra manera, ¿no? Enviando los materiales de acá hacia Cuba, bueno, con una logística un poco compleja, pero que se ha logrado más o menos armar. Ahora tenemos dos estudios de grabación Ujú. que están saliendo para Cuba en un contenedor, y ya Ajá, lo que estamos haciendo es mandando el contenedor completo con todo lo que necesita el estudio para ser ensamblado en Cuba. ajá, muy bien. ¿Y por qué elegisteis Bilbao? A ver, Bilbao realmente no lo elegí yo, lo eligió uno de los socios que vive precisamente en Bilbao, Ujú, pero nos hemos quedado ahí. Como podemos trabajar en toda España, nos quedamos ahí exactamente en Bilbao, porque primero que todo hemos hecho amistades, ujú, y nos hemos quedado porque nos ha gustado, ¿no? Quedarnos, eh, quienes nos llevan la parte de la empresa que es esto económicos, de la papeles y asesoría. todo, la asesoría, Ujú, nos la llevan muy, muy bien y estamos muy contentos con su trabajo y no nos hemos querido mover de allá por eso mismo, porque hemos ujú, tenido muchas dificultades ahora con el tema del COVID, muchísimas, porque nosotros trabajamos en dos sectores muy complejos, que son hotelería, en todo lo que es teatro, salas de conferencias, cosas así que trabaja de hotelería. Y trabajamos con los músicos en estudios de grabación, salas de ensayo, teatros, y esos dos sectores son los más golpeados por el tema de la pandemia. ujú. Es decir, Claro. nuestra facturación cayó muchísimo, Ujú, y esta empresa de asesoría nos ayudó muchísimo a mantenernos en pie, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, gracias a ellos es que nos mantenemos también trabajando. claro, imagino que el tema financiero ha sido fundamental en Es esa situación, fundamental. claro. Ujú. La facturación nos cayó en un 90% aproximadamente. Buf. Hemos caído muchísimo porque, ¿qué pasa? El acondicionamiento acústico es algo que se considera como secundario, ¿no? En muchos sectores. A no ser que Ujú, te sientas una necesidad muy grande, empiezan a aparecer los home studios, por ejemplo, que le ponen unos materiales de acondicionamiento, lo mejoran más o menos y ya con eso vas resolviendo, pero ujú. no tienes el dinero para montar un estudio grande con condiciones ya mucho más refinadas, por decirlo así, Claro. Ujú, y entonces, como no tienes ese dinero, no haces el trabajo. Entonces eso a nosotros nos golpea muchísimo porque es nuestra claro, especialización, ¿no? claro. ¿Y cómo se hace un traslado de una empresa desde Cuba hasta? Porque un día conocisteis la opción que existía de tener la empresa en otro sitio y decidisteis hacerlo.
pero eso no es fácil de hacer, imagino, ¿no? Porque además No, los viajes desde Cuba tengo entendido que no son fáciles, ¿no? no, para nada. A ver, Mm, para crear la empresa acá nos fue muy difícil, realmente mm, nos fue muy difícil. Tuvimos que, un amigo mío, Ernesto, este chico que es socio de ujú, nosotros, que también ujú, es un emprendedor, él trabaja en lo que es baile y academia de baile, tiene un poco que ujú, ver con lo nuestro, ¿no? ujú, Y nos dijo que nos iba a apoyar en el traslado. Le enviamos todos los poderes, enviamos toda la documentación necesaria que estaban pidiendo para que nos dieran una visa como emprendedores. ok. Mm, Entonces, con esa visa presentamos un proyecto de empresa, donde teníamos una serie de, por ejemplo, materiales que iban a ser de tecnología de punta, ¿no? Era a ujú, base de materiales reciclados, una serie de cosas que presentamos y que todavía estamos por presentar, que no hemos podido hacerlo por el tema ujú, de que la pandemia todavía nos mantiene un poco golpeados en el sentido de que si las empresas para las que trabajamos no levantan, nosotros no podemos levantar. Entonces claro, tenemos que esperar a que ellos tengan recursos suficientes para nosotros poder trabajar con ellos. Entonces, claro. eh, Entonces obtuvieron una visa de emprendedores. tuvimos una visa de Es emprendedores. complicado conseguir una visa de emprendedores? Sí, es bastante complicado, es bastante Ujú, complicado. Primero, la estructura para poderlo hacer nunca se había hecho desde Cuba. Cuando fuimos por primera vez a la Oficina Económica Comercial, que es quien nos atendía en Cuba para este tipo de visa, La el- Oficina no- Económica Comercial de España, quiero de pensar, ¿no? España en La Claro, Habana, de en La Habana. España en La Ujú, Habana, del Consulado de España en La Habana, ujú. ahí nos dijeron que éramos los primeros cubanos que hacían el proceso para poder venir acá, ¿no? Sí, sí, Para sí. poder montar Ujú, esa empresa. Incluso me llamaron ujú, porque ya yo sabía que tenía que hacer un plan de empresa, en lo que yo ujú. hacía el plan de empresa y todo, ellos me llamaron y me dijeron que por fin, ¿cómo iba eso? Que los había llamado a ver qué era lo que había que hacer, pero no habían recibido nada. Y que sí les interesaba que yo lo hiciera para ellos por lo menos tener un proceso hecho para saber cómo era que se hacía. Bueno, lo hicimos todo, me ayudaron muchísimo, muchas gracias Ujú, a ellos. Y bueno, iniciamos el proceso, me dieron la visa, primero me dieron la visa a mí, podía traerme a mi esposa y a mi hija, ujú. pero no contábamos con los recursos suficientes. Tuvimos que invertir mucho dinero, todo lo que teníamos prácticamente lo invertimos en este viaje. Para colmos, llegué acá en, a ver, fue en noviembre del 2019 Uf. y en febrero del 2020 fue que obtuve el permiso de trabajo y en marzo ya estaban cerrando. Entonces, para colmo fue fatal esa entrada y bueno, Claro. nos hemos mantenido más o menos ahí sobreviviendo un poco. Ya he traído a mi esposa, ya nos estamos estabilizando y bueno, ya vamos un poco marchando un poco más tranquilos ya con estas cosas, pero los inicios fueron bastante difíciles, sí. Uf, eso es duro, sí, sí. Y después lo que es montar la empresa, imagino pues, que, una vez obtenida la visa no sería complicado. Entiendo que como cualquier otra empresa, ¿no? Como Sí, cualquier sí, otro ya, negocio. sí, ya a Ujú, la vez que tienes la visa, ujú, ya simplemente es invertir, pero como ujú, es tan diferente a lo que se vive en Cuba, Cuba tiene una economía social clásica de un país socialista, no es una economía basada en el capital, no te enseñan cómo es que debes de llevar este tipo de empresas en el exterior, ¿no? Y ahí es donde empiezas a tener ciertos problemas, vas trabándote en situaciones que para España, para el español de a pie es normal, pero para un cubano que viene de allá con otra, danos algún ejemplo, Ricardo. Ujú, no sé, a ver, hay muchas situaciones. Eh, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo decir? La forma de enfocar a la hora de hacer un poco lo que es la propaganda comercial, ¿no? Eso a mí me resultó muy chocante porque en La Habana
en La Habana o en Cuba, cuando nosotros nos íbamos de campaña comercial, llegábamos y en todos los sitios nos abrían las puertas porque como hacíamos un trabajo bastante específico y especializado y que le veían bastante utilidad, estoy hablando incluso de empresas españolas, por ejemplo Iberostar, yo trabajé mucho tiempo para Iberostar, la cadena hotelera. Sí, sí. También hice trabajos con Meliá, trabajé con los franceses en todo lo que es hotelería. Cuando llegas aquí a un hotel, llegas a una barrera que es infranqueable, que es la barrera de la recepción del hotel. Ya cuando ellos te dicen, ah, sí, déjame la documentación y ya te llamarán si hace falta, pero no llegas a mostrarle al gerente qué cosa es lo que haces y cuál es tu trabajo. Y muchas veces cuando leen, no, acondicionamiento acústico, lo ven como si fuera el que monta los altavoces, ¿no? Ajá, Entonces, ese no es nuestro trabajo va mucho más allá de montar claro, altavoces. claro. Entonces, eso fue algo que nos chocó mucho, por lo menos a mí me chocó muchísimo porque no llegas a quien tienes que llegar para decirle, mira, Y esto en es lo Cuba que era más hacemos. fácil llegar a la En, gente. en Cuba sí, en Cuba es mucho más sencillo llegar. Incluso estamos hablando de empresas españolas con dirección española Ujú. y extranjera, ¿no? Que era Sí, sí, sí. extranjera en Cuba, pero se llegaba Ujú, mucho, el acceso era mucho más fácil ujú. que acá. Acá el acceso es un poco más complejo, Vale, un esa es poco bastante más la complejo. parte comercial, ha sido un contraste cultural para vosotros. Sí, es un contraste, Mm, sí, bastante. sí, sí, Y sí. incluso a la hora de hablar, la Ujú, comunicación, enfocar los términos, ya de por sí los términos de acústica son complejos. Hablar ujú, de cosas como la reverberación, los aislamientos, cuando te dicen insonorización, lo toman como no difieren entre insonorización y acondicionamiento, son dos cosas diferentes. ujú. No se sabe, entonces eso es algo que tienes que educar, pero también la parte cultural de poder llegar es bastante compleja. Sí, sí, sí. Bueno, así que ha habido un choque cultural para los socios de Auraliza, que es como se llama vuestra Sí, empresa, ¿verdad? ha habido un choque cultural bastante fuerte. Vale. Y después ha habido un choque financiero porque los clientes desaparecieron y la actividad, por tanto, se paralizó. Y eso os ha obligado Sí, a tener que sobrevivir. ¿Cómo estáis ahora? sí. ¿Estáis ya recuperándose? ¿Estáis ya Ya más optimistas? sí, se está notando una recuperación. Ujú, Primero que todo, eh, trasladarse a un país es como volver a nacer. No tienes las personas estas que están al lado tuyo siempre cuando naces, no tienes a tus padres, no tienes los amigos de tus padres, no tienes los abuelos, no ya. tienes a nadie, no tienes el amigo que está en la escuela, en el cole contigo y que te va apoyando de cierta manera y que te dice, mira, yo doy fe de que él trabaja bien y que tiene ciertas Ujú, cosas que te mudas y vuelves a nacer. Es volver a hacer amistades, hacer que las ya, ya, personas ya. confíen en ti, en tu trabajo, en lo que haces. Es bastante difícil. Después de unos años, ya esas amistades se van creando, ya vas conversando con personas, ya vas interactuando, la gente confía un poco más en ti, Ujú. confía en tu trabajo y te van ayudando y vas saliendo un poco de ese estancamiento, ¿no? Pero es así, es poco a poco y Pues así es. lo que vosotros habéis hecho entonces, por lo que me estás contando, Ricardo, ha sido un acto de valentía gigantesco, porque habéis salido de vuestro país sin apenas recursos a un país nuevo donde teníais que empezar de cero. O sea, esto es, y además ya con unos años. Quiero decir que esto una persona con 20 años lo hace más fácilmente, ¿no? Ya Sí, con 40 y pico es más complicado, ¿no, Ricardo? a Mm, ver, yo no lo veo tan complicado. ¿Por qué? mm, Porque yo vine con una formación y ujú, eso es un tanto importante. Con 20 años vienes con la energía, pero muchas veces vienes sin la formación. ujú, Entonces, cuando ya vienes con una formación, esa formación hasta cierto punto te ayuda a ujú, crear esa confianza que la gente necesita tener en ti
y a través del diálogo, a través dando conferencias, hablando, la persona va teniendo un poco más de confianza, van viendo que conoces el tema, que sabes hablar sobre los temas, y eso ayuda. Por una parte, no tienes el impulso ese que te da siempre la juventud, pero sí tienes un poco ya la experiencia de trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? que se van teniendo con el tiempo. Muy bien. Entonces, tú a una persona que está en Cuba y que quiere hacer algo parecido, ¿ahora qué le dirías? Yo le diría que sí, que 100% hacia adelante, a ver, que el mundo está lleno de oportunidades, que todos los países están llenos de oportunidades. Cuba es un país muy difícil para un emprendedor, muy difícil. Siempre tienes muchas trabas, tienes muchos inconvenientes a la hora de trabajar. Nosotros teníamos 34 proyectos en hotelería en Cuba, que no era para que nos hubiésemos movido. Y de esos 34 proyectos solamente pudimos hacer uno, llevar a cabo uno o dos. Es impresionante. Es impresionante porque no hay materiales, no hay recursos. Te dicen, sí, tenemos el dinero, pero no podemos comprar los materiales en el extranjero porque no tenemos la divisa para comprarlos en el extranjero. Es decir, no tenemos los euros para comprarlos en el extranjero, pero tenemos la moneda cubana, sí, la moneda nacional cubana sí la tienen, pero no funciona en el extranjero, y no tiene cambio. Entonces es complicado llevar eso a la realidad, ¿no? ¿Y A la no os han realidad. visto mal por el hecho de que os hayáis marchado? ¿No ha habido... No, realmente ahora no. no te han puesto ahí como una X, ¿no? Diciendo, este ya no es amigo nuestro. No, a ver, no, es que al final el gobierno, yo creo que hasta cierto punto conoce las dificultades que hay, conoce que hay problemas y ellos no te ponen muchas trabas. Incluso nosotros mantenemos proyectos en Cuba y no hemos tenido ninguna traba. A ver, la traba que hay es que lo mismo que tiene todos los países del mundo, y más un país que es bastante golpeado en el tema económico. Ahí sí, esa es la traba principal, que no hay economía, pero por lo demás, traba social o traba gubernamental, no tenemos ninguna. Eso no la ¿Y tenemos. estos proyectos de hoteles que teníais allí, ahora que se está recuperando el turismo otra vez, os están llamando para retomarlos o cómo está el tema, Ricardo? Bueno, sobre eso te puedo contar. Teníamos un proyecto muy, muy grande allá en Cuba, en un cine legendario que se llama Pairet, es uno de los cines más grandes de Cuba, que se iba a remodelar. Las últimas noticias que tuvimos sobre ese cine es que se está pretendiendo hacer con materiales propios de Cuba, que se puedan encontrar en Cuba, que en Cuba no hay materiales para acondicionamiento acústico. Entonces, están tratando de hacerlo con lo que tienen allá, por lo que a una empresa extranjera no la van a llevar a esos proyectos. Estamos viendo algunos proyectos, pero si la economía de Cuba no es capaz de levantarse, los proyectos van a quedar como están. No Pero tiene de otra. el sector turístico en Cuba sí que era muy potente. Entiendo que evidentemente la pandemia lo ha paralizado, pero ahora estará otra vez volviendo a recuperarse, ¿no? Sí, se está intentando recuperar, pero no va a pasar un tiempo hasta que se recupere y llegue a los niveles que tenía antes de la pandemia. Va a pasar bastante tiempo porque incluso todavía existen restricciones de viajes, todavía existen muchos países que las personas prefieren quedarse cerca de la zona para no moverse a lugares tan lejanos como Cuba. Por ejemplo, de Europa, que tenía mucho turismo, Cuba tenía mucho turismo europeo, y las personas prefieren no arriesgarse, además que la vacunación en Cuba en Cuba tiene su propia vacuna, pero no está aprobada
por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Ya, esto es algo que frena mucho el turismo. ya, Y ya, eso es lo ya. que está sucediendo. Bueno, bueno. O sea que tú prevés una salida masiva de emprendedores de Cuba. No, no, ¿No no te tanto, no no te tanto. sorprendería? No, no me sorprende, pero tampoco preveo que haya algo así. El cubano de por sí es muy emprendedor. El cubano, Ujú. la mayoría de nosotros somos descendientes de españoles, la mayoría. Yo soy descendiente de español Sí, sí. y la gran mayoría de los cubanos siempre tienen algún español en la familia hacia atrás, ¿no? Porque Cuba fue uno de los países que más emigración española Ujú. Sí, sí. acogió en su momento, ¿no? Entonces, esos españoles crearon sus familias y esas familias prosperaron en Cuba. Y Ujú. ahora esas familias están también retornando, buscando mejores oportunidades, no tan solo económicas, sino oportunidades sociales, ¿no? De no tener tantas restricciones para poder trabajar, salir adelante. Y, y lo están haciendo, pero no creo que haya una salida masiva de emprendedores. Como Ujú. emprendedores de que salgo y trabajo en lo que sea, bueno, eso sí, pero Vale, vale. emprendedores de una actividad emprendedora, de Ujú. innovación y eso, Sí, sí. eso ya es ya Vale. eso va en otras cosas. Pero Y sí, ya, hay muchos emprendedores cubanos, sí. y ya terminando, Ricardo, que sé que tienes prisa. No, no, El, la actividad, entonces, ahora mismo la estáis recuperando, pero en España, no en Cuba, ¿verdad? O sea, en Cuba no se ha estáis recuperado. captando clientes en España. Mm, Sí, sí, estamos mm, captando clientes en España, en Cuba, mm, incluso los dos proyectos que tengo, los dos estudios de grabación estos que queremos hacer a modo un poco de ensayo, ¿no? Porque es con mm. nuevas tecnologías, que es utilizando nuevos materiales. Esos estudios han quedado, por decir así, un poco frenados porque ahora, desde que se proyectaron esos estudios, se hizo eh, el conteo de materiales, ya ha subido mucho el precio, están Mm. casi 2.000 euros más caros y para un cubano allá en Cuba es muy difícil llegar a recaudar esos 2.000 euros para invertir, ¿me entiendes? Entonces Claro. estamos viendo cómo los podemos ayudar también, porque no es solo que salgas y te vayas y ya. Simplemente hay que tratar de ayudar a los nuestros en sus Mm. trabajos. Ellos también son emprendedores, son chicos jóvenes que quieren montar sus estudios, tener Sí, sí, sí. competitividad a nivel internacional, poder poner sus proyectos de música, sus proyectos audiovisuales, ponerlos Ujú. en la arena internacional y tiene que ser a esos niveles, ¿no? Ujú. Tienes que irte ya al nivel en el que se está trabajando a nivel internacional. No te puedes ir, no puedes seguir en un nivel más bajo, porque si no, no te ven. Es decir, si vas a hacer Claro. cine, tienes que utilizar el sistema, al menos sistema 5.1, que es como se transmite en streaming, Claro. utilizar Dolby Atmos, tener los estudios certificados y eso requiere una inversión importante. Pero bueno, Sí, vamos sí, a sí. tratar de ayudarlos y que puedan salir esos estudios allá. Sí, sí, sí. Y entonces, esta diferenciación que estabais buscando, porque, claro, el servicio que ofrecéis, hay otras empresas que ofrecen servicios de este tipo, evidentemente, por lo menos en nuestras latitudes. Vuestra diferenciación quería ir de la mano de los materiales más reciclados y más respetuosos con el medio ambiente, ¿verdad? Esa era un poco vuestra Exactamente, propuesta. Y exactamente. este camino lo estáis pudiendo llevar con clientes españoles o todavía estáis en ello? ¿En qué situación estáis? Mm. A ver, estamos en eso. Estamos esperando por un sistema que vamos a patentar incluso, Mm. que hemos tenido mucho cuidado en mantenerlo guardado. ¿Por qué? Porque no consideramos que sea todavía el momento de lanzarlo al mercado. ¿Por qué? Porque nuestros principales clientes no están listos para recibir ese tipo de sistema. Son unos escenarios que tienen la posibilidad de instalarse en menos de media hora. Entonces, se pueden instalar, son escalonables, tienen una serie de características muy importantes, pero no queremos sacarlos al mercado aún
porque los clientes principales no están listos para ese tipo de sistemas todavía, económicamente me refiero, no están Ajá. listos. Sí, sí. Entonces, lanzarlos ahora al mercado pudiera traer como consecuencia imitaciones, que haya gente que se le ocurra la misma idea y entren en competencia y sean empresas muy poderosas. Entonces, cuando ya estemos listos, cuando el mercado ya diga que puede, ya nosotros sacaremos eso al mercado. Eso es uno de los productos que tenemos en vista ya para lanzar. Estamos Ajá. trabajando en base a unos productos nuevos que son de PET, que son paneles fabricados a partir de botellas recicladas, botellas de agua Sí, sí, sí. recicladas, sí, y son unos materiales que de cara al cliente, ¿no? Es decir, cuando lo pones en un local, de cara al cliente son materiales rígidos que puedes golpear, son extremadamente resistentes y que tienen poder de absorción acústica. Entonces esos materiales son los que estamos también impulsando, tratando de eliminar un poco los paneles estos de tela, estos paneles que Ajá. son ligeros y se pueden dañar con el uso. La gente a veces en discotecas, algo así, le arrancan los trozos. Estos paneles no se pueden romper, Sí, sí, no sí. son tan fáciles de dañar. ¿Y, Entonces, y eso es el lo que poder de estamos. aislamiento es similar al de los paneles convencionales? Estamos utilizando un nuevo sistema. Estamos combinando dos tipos de materiales para lograr que funcionen de una forma más, como decir, un poco mejor, ¿no? Sean más eficientes frente al sonido, que ellos tengan un comportamiento más eficiente, ¿Y que esto lo absorban hacéis un poco más. vosotros? ¿Lo hacéis vosotros solos? ¿Estáis apoyados en algunos Está, investigadores? ¿Cómo lo estáis funcionando? Estamos apoyados por una empresa que se llama Multipanel. Estamos Ah, trabajando junto con ellos. Multipanel nos abrió una línea de fabricación, ujú. apoyándonos también ellos a nosotros para intentar que nosotros también pudiéramos sobrevivir. Nos abrió una línea de fabricación de paneles y nos introdujo en nuestros materiales dentro de los productos de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos estamos en un proceso de colaboración entre Multipanel y nosotros tenemos esa línea, porque nosotros no tenemos la capacidad de producción que tiene una fábrica, ¿no? Claro. Entonces ellos nos han ayudado mucho con eso y nosotros lo que hacemos es que le brindamos el soporte a ellos Ujú. de, de todo el soporte técnico que ellos necesitan, incluso para los paneles El que ellos se diseñan. conocimiento del sector, claro. Sí, 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 sí. Claro. Y claro, ahí es efectivamente es una buena alianza para vosotros, Sí, claro. es una buena Y para alianza. ellos también, claro. Sí, porque ellos Mm. reciben un poco Ujú. ellos reciben un poco de información, reciben, eh, no sé, los ayudamos con sus productos, cómo mejorar los productos propios de ellos, que ellos tienen, que son paneles modulares para Ujú. la construcción de viviendas, cómo pueden mejorarlos, qué materiales pueden tener para tener una mejor eficiencia de mejor aislamiento. Los Mm. ayudamos mucho en eso y ellos colaboran con nosotros, bueno, en fabricaciones bueno, todo lo que es hacer modelos, maquetas, todo lo que necesitamos, ellos nos lo brindan. Muy bien. ¿Y cuándo vais a tener este producto listo? A ver, ese producto ya está en el mercado. Ahora Ya mismo, está en el mercado. si entra a mi sitio web y y a las páginas de Multipanel, ya ven el producto Ujú. que ya es conformado, ya tenemos muchas variaciones con respecto al mismo producto, ¿no? Tenemos varias terminaciones, tenemos infinidad de colores, tenemos Ujú. los sistemas de montaje. Bueno, ya el producto está como producto, ese producto en base a botellas de PET ya está en el ¿Y mercado. cuál va a ser la primera instalación? ¿O todavía no está cerrado? No, ya hemos hecho, se fue utilizado Ujú. en un aula de conferencias de la Universidad Carlos III, según tengo entendido, acá en Madrid. Se ha utilizado también en algunos salones pequeños, no gran cosa, pero ha tenido muy buena aceptación y el funcionamiento ha sido mejor de lo que yo esperaba.
realmente. Ha Entonces, superado mucho mis expectativas. Sí. entonces, esta especialización que teníais en hoteles y en músicos está cambiando. No la quiero cambiar. No la quiero cambiar, sí, porque, a ver, es un sector que es complejo, es un sector que hay que saber llegar, es un sector que necesita mucho de lo que es acondicionamiento acústico específico. Generalmente, algo de acondicionamiento acústico se da en arquitectura, pero lo que no se sabe en arquitectura cuáles son las notas, cómo funcionan los instrumentos musicales, cómo funcionan los sistemas de audio, cómo se colocan. Todo ese tipo de detalles, eso no se conoce. Entonces necesitarían una persona especializada en estudios de grabación, por ejemplo, para poder llevar a cabo un proyecto de estudio de grabación. No es muy sencillo. Entonces queremos mantener esa línea porque no queremos que los estudios de grabación se vayan, que se siga apostando por la calidad. No queremos que ahora sigan funcionando los estudios estos que se arman así, bueno, ya, porque yo siento que esto es así, y ya lo pongo así. No, queremos que los estudios vayan bien sintonizados, vayan como deben ir, con la calidad necesaria, ¿sabes? Entonces, estamos tratando de que eso se mantenga. Pero bueno, hay que esperar como todo, ¿no? Pero pienso que sí, que salgamos con algo. Muy bien, Ricardo. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, muchísima suerte y que empiece a levantarse el turismo. Sí, pienso que sí, pienso que sí. Y el turismo y un poco la cultura también, que la cultura está muy, muy, muy golpeada, ha sido muy golpeada. Que los músicos empiecen a dar sus conciertos, que empiecen a darse espectáculos, que todo, que la vida vuelva a ser como era antes, por lo menos, no, por lo menos que ocurra toda esta felicidad que había antes, que no sé, que un poco que se perdió, ¿no? A ver si logra. Ya yo creo que sí, que acá en España ya ha tenido un repunte bastante importante. Ya hay conciertos, ya hay música en directo, ya se está haciendo muchos espectáculos en directo, ya los hoteles están retomando la actividad. Ahora tienen que recuperarse de 2 años de golpeo económico muy grande, pero pienso que sí se pueda salir y que podamos tener un nicho de mercado interesante acá en España, sobre todo con las cosas nuevas que tenemos. De acuerdo. Pues muy bien, muchísimas gracias por todo y mucha suerte, Ricardo. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes también y muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista.